Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos al noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Hoy es 8 de marzo de 2026 y estos son nuestros titulares. Increíble lo que está pasando con los cristianos en Irán durante la guerra. Se están cumpliendo las profecías apocalípticas en Irán, afirman pastores. Tsunami de políticos cristianos en Colombia. Vaticano alista evento ecuménico sin precedentes. Importante galardón recibirá cantante cristiano en Estados Unidos. Sentencia ejemplar para pastor abusador. Y hoy comenzamos las noticias desde el Vaticano. Sí, señores. Y recuerden, el Vaticano no es donde vive Batman. No. Estoy hablando de la sede de la Iglesia Católica. En lo que algunos medios católicos presentan como un histórico gesto de unidad cristiana y otros observadores ven como otro movimiento cuidadosamente calculado del Vaticano, el Papa León XIV ha propuesto organizar una gran celebración ecuménica en Jerusalén en el año 2033 para conmemorar los 2000 años de la muerte y resurrección de Jesucristo. La propuesta fue mencionada durante su viaje ecuménico a Turquía en 2025, en el contexto de la conmemoración del 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Allí, rodeado de patriarcas ortodoxos, representantes de diversas iglesias y todo el protocolo diplomático habitual del Vaticano, el pontífice sugirió que sería una buena idea que las diferentes denominaciones cristianas del mundo se reunieran en Jerusalén para celebrar juntas el evento central de la fe cristiana, la resurrección de Cristo. Naturalmente, dicho así, suena maravilloso. Todos los cristianos unidos cantando Cristo vive, abrazándose y tomándose fotos frente al Santo Sepulcro. Pero cuando uno empieza a mirar el contexto teológico y político del asunto, la cosa se vuelve un poco más interesante. Según el propio Vaticano, uno de los objetivos de este tipo de encuentros sería avanzar hacia una mayor unidad visible entre las iglesias cristianas, algo que el movimiento ecuménico ha estado persiguiendo desde hace décadas. En ese mismo marco, el Papa también habló de la posibilidad de establecer una fecha común para celebrar la Pascua entre las distintas tradiciones cristianas, ya que actualmente católicos ortodoxos y algunas iglesias orientales siguen calendarios diferentes. Sin embargo, algunos teólogos evangélicos no están tan convencidos de que todo sea simplemente un inocente gesto de fraternidad cristiana. En el último tiempo, el teólogo italiano Leonardo De Chirico, especialista en el estudio del catolicismo romano desde una perspectiva evangélica, ha señalado que eventos de este tipo suelen funcionar como momentos simbólicos en los que distintas tradiciones cristianas se reúnen bajo un mismo marco institucional que inevitablemente termina reconociendo la centralidad de Roma. Dicho de otra manera, todos están invitados a la fiesta ecuménica siempre y cuando recuerden quién es el anfitrión. Para muchos críticos protestantes, el problema no es celebrar la muerte y resurrección de Cristo, algo que cualquier cristiano celebraría con alegría, sino el marco doctrinal que acompaña esa unidad. Conceptos como sola escritura, sola fe y solo Cristo, que fueron pilares fundamentales de la Reforma, tienden a diluirse en el discurso ecuménico moderno, donde se enfatiza más la cooperación institucional que el acuerdo doctrinal completo. Y así, mientras algunas iglesias evangélicas discuten en redes sociales sobre predestinación, escatología o si la guitarra eléctrica es demasiado mundana para el culto dominical, el Vaticano sigue pensando en proyectos a escala global. Sí, señores, esta semana se dio a conocer ese proyecto en el cual seguramente estará trabajando fuertemente la iglesia romanista. Recordemos que el ecumenismo, unirnos a celebrar el culto cristiano con personas que definitivamente no creen lo que la Biblia enseña, no es correcto. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema, maldito quiere decir. Así que pues estos actos ecuménicos no nos podemos unir en cuestiones morales, éticas, sociales, pero no en cuestiones religiosas. Pero bueno, la noticia de esta semana realmente fue la terrible guerra que se está presentando en Irán, por la cual vamos a estar orando. Pero llegaron noticias desde Irán que son bastante particulares alrededor de los cristianos que están allá, porque sí, hermanos, hay muchísimos cristianos en medio de la guerra. En medio del caos político y militar que sacude a Irán tras la intensificación del conflicto con Israel y los ataques que han golpeado el régimen, provocando incluso la muerte del líder supremo Ali Khamenei y abriendo un periodo de incertidumbre política en el país, está ocurriendo un fenómeno inesperado que no aparece en los titulares geopolíticos tradicionales: el crecimiento del cristianismo dentro de una de las naciones más cerradas del Evangelio.
La guerra ha colocado a la región al borde de una escalada mayor, con ataques aéreos, misiles y drones que han dejado muertos y una situación de inestabilidad sin precedentes en Medio Oriente. Mientras el poder iraní intenta reorganizarse tras la desaparición de su principal figura política y religiosa. Sin embargo, líderes cristianos y organizaciones que trabajan con creyentes iraníes aseguran que algo diferente está sucediendo dentro de la nación. Miles e incluso millones de iraníes están acercándose al cristianismo en medio de la crisis. Diversos ministerios y observadores cristianos describen a Irán como uno de los lugares donde la iglesia crece más rápidamente en el mundo. Un fenómeno sorprendente si se considera que desde la Revolución Islámica en 1979, el país se convirtió en una teocracia donde la conversión desde el Islam puede ser considerada apostasía y castigada con prisión o persecución. Este crecimiento ocurre en gran parte a través de redes clandestinas de iglesias domésticas, reuniones secretas y discipulado digital, ya que los conversos no pueden practicar su fe públicamente sin arriesgarse a arrestos, interrogatorios o penas de cárcel. Sin embargo, los cristianos en Irán también son víctimas de la guerra. El profesor de Biblia y misión de la Escuela de Estudios Interculturales Bethlehem Bible College, Azar Ahaj, expresó en sus redes el lamento por un conflicto que se está expandiendo, afectando a tantas vidas y dejando atrás a familias desplazadas de sus hogares, de su sensación de seguridad. Sasa Lima, psicóloga y teóloga con décadas de experiencia en la misión entre pueblos árabes, expresó: la guerra siempre es una solución que revela un fracaso, es el resultado de que fracasamos en nuestros diálogos y en nuestra diplomacia. Si bien nosotros siempre vamos a estar en contra de la guerra, también entendemos que todo lo que Dios permite en su providencia tiene como propósito que cada persona se acerque a Cristo. Así que roguemos al Señor que este momento tan difícil que está viviendo Medio Oriente sirva para que la palabra de Dios sea predicada en ese lugar. Bueno, vamos ahora con nuestro flash informativo. Gracias, Flash. Y el flash informativo está relacionado precisamente con lo que está pasando en Medio Oriente y en Irán, porque apenas comenzó esto, imagínense, salieron los especuladores de la fe a decir que este era el cumplimiento de Ezequiel 38 y rebuscando más versículos. Esto es un tsunami de especuladores apocalípticos. Mientras misiles cruzan el cielo de Medio Oriente y analistas militares intentan entender el equilibrio estratégico entre Israel e Irán, en otra parte del planeta, más precisamente en estudios de grabación, púlpitos y canales de YouTube, una parte del mundo cristiano ya declaró que el conflicto no es simplemente una guerra, sino la confirmación definitiva de que el apocalipsis está a punto de comenzar. Como suele ocurrir cada vez que Medio Oriente entra en crisis, una ola de interpretaciones escatológicas se han desatado en redes sociales, programas cristianos y transmisiones en vivo, donde predicadores, comentaristas bíblicos y creadores de contenido religioso aseguran que los acontecimientos actuales encajan perfectamente con profecías antiguas sobre los últimos tiempos. Entre los nombres más citados en el ámbito internacional aparecen figuras del mundo evangélico como Greg Laurie, Joel Rosenberg y el influyente telepredicador John Hash, fundador de la organización pro-israelí Christian United for Israel, que durante años ha sostenido que las tensiones entre Irán y Rusia y otras naciones podrían relacionarse con la profecía de Gog y Magog en Ezequiel 38, donde se menciona a Persia, el antiguo nombre de Irán, dentro de una coalición que atacaría a Israel en los últimos días. Figuras como Lance Waldau, asociado al movimiento de las 7 montañas, sugirió que la escalada militar podría ser parte de un escenario que eventualmente conduzca a los eventos descritos en Apocalipsis. Sin embargo, el entusiasmo apocalíptico no se ha quedado en Estados Unidos. En América Latina también han surgido múltiples voces que se han sumado a esta interpretación sensacionalista del conflicto, especialmente en plataformas digitales. Videos titulados "Irán en la profecía bíblica" o "¿Se está cumpliendo la profecía?" se han viralizado en YouTube y en Facebook con predicadores como Armando Alducin, el pastor José Manuel Sierra, el predicador Franklin Salas o el evangelista Gary Lee, que analizan el conflicto como si se tratara de un capítulo recién liberado del libro de Apocalipsis. En algunos de estos contenidos se afirma que la guerra podría ser el preludio del Armagedón o el surgimiento del Anticristo, mientras gráficos, mapas y líneas del tiempo intentan demostrar que cada movimiento militar encaja con sorprendente precisión en versículos bíblicos escritos hace más de 2000 años. Sin embargo, no todos en el mundo cristiano están tan entusiasmados con convertir cada conflicto en una pieza del rompecabezas apocalíptico.
Voces dentro del propio cristianismo evangélico, como el teólogo Russell Moore, ha advertido que la observación con interpretar cada evento geopolítico como el cumplimiento inmediato de una profecía puede llevar a lecturas simplistas de textos bíblicos complejos y a una peligrosa mezcla entre escatología y análisis político. Botrus Mansur, el secretario general de la Alianza Evangélica Mundial, afirmó a Evangelical Focus: cualquier vinculación en esta guerra con la escatología es muy problemática y hace que los evangélicos parezcan distantes. También puede alejarnos de los demás y del noble mensaje del príncipe de paz. Sí, señores, es que andar buscando en todos estos eventos muestras o evidencias de que ya se va a acabar el mundo, es la segunda venida de Cristo, se aproxima el milenio, es algo que ni siquiera nos corresponde. Hechos, capítulo 1, verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reinado de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No es nuestro problema, no debemos nosotros estar pendientes de las sazones o las cosas que están sucediendo. Solamente hay algunas evidencias claras del fin de los tiempos: el surgimiento del anticristo, la persecución mundial, la apostasía. Eso es lo único que lo estamos viendo cada vez más y que apunta a la segunda venida de Cristo. Pero andar tomando el periódico para sacar sensacionalistas títulos y asustar a la gente para que así nos siga, eso resulta siendo realmente antiético. Pero bueno, les quiero invitar en el día de hoy a que nos acompañen, porque muy pronto voy a estar en Ohio. Bueno, más exactamente en Cincinnati. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar y quiero invitarlos al aniversario de la Iglesia Fe Cristiana bajo el tema ¿Por qué una iglesia reformada? Este sábado 14 a las 7 de la noche y domingo 15 a las 2:30 de la tarde en 11300 Kelm Road, Cincinnati, Ohio. Más información con el pastor Israel al 513-919-7528. Los espero allá, Dios los bendiga y los guarde y nos vemos en Cincinnati. Y seguimos con las noticias y esta vez vamos a Colombia. Sí, señores, en Colombia estamos en este momento en elecciones y ¡ay, Dios mío!, si salieron los cristianos a hacer campaña. Y sí, señores, ya llegaron las elecciones legislativas a Colombia y esta vez recargadas de candidatos cristianos y de discursos pseudo-religiosos. El púlpito, al parecer, está considerando seriamente convertirse en una oficina alterna de campaña electoral. Porque si algo demostró esta temporada es que algunos templos ya no solo predican sobre el reino de los cielos, sino también sobre el camino al reino del poder legislativo. En los últimos meses se ha hecho evidente la participación de pastores, líderes evangélicos y familiares de pastores dentro de las listas y campañas políticas. Se estima que hay por lo menos 70 candidatos vinculados de una u otra manera con iglesias cristianas que se denominan evangélicas. Por lo menos 33 de estos se declaran pastores o líderes religiosos. Iglesias influyentes como la Misión Carismática Internacional han servido como plataforma para candidatos vinculados a partidos como Colombia Justa Libres, Salvación Nacional y sectores del Centro Democrático, promoviendo agendas conservadoras en temas morales y sociales. Uno de los nombres más visibles en este fenómeno de la cristianización de la política, o más bien la politización del cristianismo, es la Delfín Sara Castellanos, hija de los conocidos pastores César y Claudia Castellanos, fundadores de la Misión Carismática Internacional o G12C. El fenómeno no se limita a un solo movimiento. El enorme desfile de candidatos de todos los colores, sabores y tendencias políticas es interminable por los púlpitos de Colombia bajo el lema «Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra», asumiendo una justicia propia que solo pertenece a Cristo. La mayoría de ellos con más promesas que propuestas. Mientras tanto, partidos como Colombia Justa Libres, que nació precisamente de sectores evangélicos, continúan promoviendo candidatos provenientes del mundo pastoral, lo que convierte a algunos cultos dominicales en algo muy parecido a una convención partidista con banda cristiana incluida. Y es aquí donde el espectáculo adquiere su tono más pintoresco, porque en teoría el pastor debía decir: buscad primeramente el reino de Dios, pero en la práctica electoral parece que el versículo se ha actualizado a algo más contemporáneo. Buscad primeramente el Senado y todo lo demás será añadido en el presupuesto nacional. La escena se repite en muchas iglesias. Domingo por la mañana, predicación sobre valores cristianos. Domingo por la tarde, reunión estratégica sobre cómo movilizar votantes.
Claro, los defensores del fenómeno dicen que los cristianos también tienen derecho a participar en política, lo cual es cierto, y no podemos descartar políticos cristianos de oficio que están preparados para desempeñar de forma honorable su trabajo. El pequeño detalle que incomoda a muchos críticos es cuando la línea entre predicación y propaganda electoral se vuelve tan delgada que algunos fieles ya no saben si están asistiendo a un culto o a un mitin. Tremendo lo que está pasando en Colombia y en todos los países, siempre pasa lo mismo con esto de las elecciones. Y si bien somos reyes y sacerdotes, pues no todos somos políticos, no todos tenemos ese conocimiento y generalmente los pastores tampoco. Y cuando los pastores se meten en política, bueno, yo creo que están influenciando a su grey hacia ciertas tendencias, cuando debiéramos ser simplemente guías para que las personas tomen su decisión basados en las Escrituras. Recuerde usted que en el Antiguo Testamento un rey no podía tomar decisiones sacerdotales, había una diferencia, una división de poderes absolutamente clara que debería existir también hoy, pero que tristemente en muchos países se diluye. Pero bueno, vamos ahora, de nuevo, o quedémonos ahí más bien en Colombia, pero esta vez con una noticia positiva. Bueno, si es que se puede sacar algo positivo de todo lo sucedido hace unos meses, cuando un supuesto pastor, entre comillas, un impastor, intentó secuestrar y abusar de su hijastra. Una sentencia de 43 años y 6 meses de prisión marcó el desenlace de uno de los casos judiciales más impactantes en Colombia en 2025, tras la condena del impastor cristiano José Erley Ramírez Garcés por los delitos de secuestro agravado y acceso carnal violento agravado contra su hijastra de 13 añitos. Este caso es recordado por los videos que se hicieron virales, tanto de la persecución de Ramírez tras el escape de su hijastra, como del linchamiento del mismo tras ser encontrado por los habitantes de la región. El fallo, dictado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Chinchiná, excluye cualquier beneficio carcelario y obliga al condenado a cumplir la totalidad de la pena tras unos hechos que conmocionaron a la comunidad, según informó el diario La Patria. La decisión judicial establece que Ramírez Garcés permanecerá en prisión sin ningún beneficio, luego de un proceso que se resolvió mediante preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, poco antes de iniciar la audiencia preparatoria del juicio. Este acuerdo se produjo después de que el acusado no aceptara los cargos en la etapa preliminar, lo que habría significado enfrentarse a un juicio público y a una posible pena de más de 40 años si era vencido en juicio. Familiares y allegados a la iglesia que dirigía Ramírez Garcés pidieron que se priorizara la presunción de inocencia y solicitaron su libertad. Entre los asistentes a la congregación circulaban versiones que atribuían el acto a supuestas causas sobrenaturales, sugiriendo que el pastor fue, en sus palabras, poseído por el diablo y convertido en una víctima de las tinieblas. Pese a estas versiones, la resolución judicial se sustentó en pruebas que incluyeron el testimonio de la menor y el reporte de los hechos reconstruidos durante la investigación, donde se documentó que fue atada e inmovilizada con la intención de ser privada de la libertad y violentada íntimamente. ¡Qué bueno! Que todo el peso de la ley caiga sobre este impastor. Así no son todos los pastores, no crean. Hay muchos pastores fieles, de un corazón dispuesto a ayudar a todas las personas, pero algunos se filtran, hay muchos filtrados, como este señor, que no es ni siquiera cristiano. Terrible y muy bien por la ley de Colombia. 43 años quedó corto, aunque pues básicamente para la edad que tiene, quiere decir que va a morir allá. Pero bueno, vamos ahora con las noticias del entretenimiento. Para los que les gusta el rap, hip hop, Joe, tú ya sabes, bro, mi hermano, pues hay buenas noticias por Redimidos. El rapero cristiano dominicano Redimidos está a punto de recibir un reconocimiento bastante inusual para un artista de música urbana. Nada menos y nada más que una moneda conmemorativa del Congreso de los Estados Unidos, otorgada en honor a sus 25 años llevando el mensaje del evangelio a través del rap y de la música urbana. Según la información difundida por medios cristianos, el premio forma parte de un reconocimiento tipo Lifetime Achievement, que destaca su trayectoria artística y su influencia global en la música cristiana. Para muchos seguidores del género, la noticia suena casi surrealista. Un rapero dominicano que empezó grabando canciones cristianas en estudios modestos, ahora está siendo homenajeado por instituciones del país más poderoso del mundo. Redimidos, cuyo nombre real es Willy González Cruz,
Ha pasado más de 2 décadas produciendo música, llenando conciertos y lanzando canciones que mezclan hip hop, reggaetón y mensajes explícitamente cristianos, convirtiéndose en uno de los artistas más influyentes del movimiento urbano cristiano en español. Yo realmente no me sé ni una sola canción de Redimidos, tengo que ser honesto, ni una sola canción de Redimidos. No tengo la más remota idea de qué cantan, pero bueno, esperamos que en ese ámbito y en ese espacio proclamen el nombre de Jesucristo. Vamos ahora con mi sección favorita, Oremos. Oremos por Irán y la guerra en Medio Oriente, para que el Señor traiga paz y su palabra reine en ese país. Oremos por las mujeres en Afganistán, donde el régimen extremista talibán legalizó la violencia doméstica en su contra siempre y cuando sus huesos no se rompan. Oremos por la economía mundial, que será afectada con la presente situación militar en Medio Oriente y el incremento del valor del petróleo. Oremos, mis hermanos, oremos, tenemos mucho por qué orar, oremos. Y ahora vamos con el meme de la semana. Absolutamente cierto. Sí, si dicen que yo soy amarillista, porque a veces leo las noticias con cierto tono, pues este hombre sí, alerta, atención, se va a acabar el mundo. Lleva 30 años diciendo lo mismo. Ay, Dios mío, con aquellos que quieren meter miedo solamente para ganar seguidores. Pero bueno, así es la gente, eso lo aplauden y a nosotros nos critican y dicen que somos chismosos. Ay, señor. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina de la guerra en Irán? Colóquelo aquí en la caja de comentarios. ¿Opina que se están cumpliendo las profecías de Ezequiel 38? Escríbalo aquí, argumente por qué sí o por qué no. Y recuerde que tenemos videos los martes, los viernes y los domingos, y nuestro canal alterno también, Biblia Libre Prédicas, y nuestra página de internet, biblialibreinternacional.com. Gracias por haber estado con nosotros. Únase a todas nuestras redes, dele like, suscríbase, comparta por todo lado y sigan aquí en el noticiero de Biblia Libre. Alerta, Quique, atención, atención. Tengo hambre, ya voy a almorzar. Crema de pollo con queso. Y ya.